Dios los bendiga, hermanos. Hermano Derek Hudson aquí con ustedes del Templo Rocafuerte. Es una bendición estar con ustedes en ese día muy especial. Y tengo unos pensamientos compartir con todos que están mirando a este video. Pero antes que nada, ponemos todo en las manos del Señor. Oremos. Señor, le damos gracias por tu mano sobre nuestras vidas y la fuerza que tú nos has dado. Y por todas las bendiciones que experimentamos y lo que disfrutamos. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por la familia y por este tiempo que tenemos para escuchar tu palabra y aprender de ti. Perdona nuestras faltas y prepara nuestros corazones por lo que vas a hacer en este tiempo, Señor. Y te pido que esta palabra sea de bendición a todos que la escuchen. En el nombre de Cristo Jesús. Lo que no es de ti, quítalo, Señor. Lo que es de ti, siémbrala, Señor, en los corazones de tu pueblo. Y que sea de bendición a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. En este día es un tiempo, especialmente en este tiempo del año, están celebrando el Día de Agradecimiento aquí en los Estados Unidos y es un tiempo donde la familia o los amigos o familia y amigos se juntan para pasar tiempo y a veces, hermanos, sea como un costumbre y olviden el propósito de este día. Y me hizo meditar en eso, hermanos, porque ese día, el día de acción de gracias, ese día viene un día del año y muchos hagan muchas preparaciones por eso y vemos diferentes especiales en las tiendas, etcétera. Pero para el cristiano nosotros tenemos que estar agradecidos en todos los días y este es el título del mensaje que vamos a escuchar en este día y se llama agradecido. Y lo digo, hermanos, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos muchas razones para estar agradecidos, pero en este tiempo, en este día, en la palabra del Señor vamos a ver algo que es mi oración, que haga un impacto a su vida como lo hizo a mí. Y estoy leyendo en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 17, versículo 25 al 27. Primero de Crónicas, capítulo 17, versículo 25 al 27. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Amén. Y vamos a meditar en esto y vamos a mirar en otros versículos que se toca sobre ese tema que tenemos. Y para nosotros, hermanos, hay muchos tiempos cuando oremos y damos gracias a Dios y pedimos a Dios, etcétera. Y es como le digo en el principio, es como una costumbre cuando o una rutina cuando oremos y en nuestra mente oremos. O cuando hay un problema, estamos conscientes que tenemos que buscar al Señor y pedirle y lo hacemos. Y es como una lista de verificación. Sí, yo lo hice, sí lo hice, como poner las marcas diciendo que ya cumplimos. Pero hay tiempos, hermanos, cuando meditemos, si tomamos tiempo a meditar en lo que realmente está sucediendo, esto es cuando esta nos pega, esto es cuando meditamos, no solamente cuando oremos y Dios nos contesta, pero cuando meditemos en contexto lo que Dios ha hecho sobre los años que tenemos caminando con Él. Esta es la situación con David, porque David era una persona que
tenía una relación con Dios y él nomás estaba meditando sobre las cosas que él estaba disfrutando. Y cuando leemos en contexto, en este mismo capítulo, miremos en versículo 1, dice la palabra del Señor: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y si paramos ahí, era un tiempo cuando David estaba en el palacio y nomás mirando a todo, y se vino a su mente todo lo que él estaba disfrutando, todo lo que él tenía. Y al otro lado, el arca de Dios estaba debajo de cortinas. Y David pensaba en su mente que esto no está bien. Mi pregunta es, hermanos, si decimos que somos bendecidos, si decimos que Dios ha sido muy bueno para con nosotros, ¿cómo respondemos a estas bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Cómo respondemos a todo lo que estamos disfrutando? Es común decir que soy bendecido. Es común decir que Dios es fiel y Dios me ha sido muy bueno en la vida. Pero mi pregunta es, ¿cómo respondemos a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? David, meditando en esto, en todo lo que él estaba disfrutando, David pensaba en su mente que esto no está bien. No es justo lo que estoy haciendo, porque yo tengo todo. Estoy disfrutando lo que Dios me ha dado, y lo que pertenece a Dios está en peor condición. Y para nosotros, hermanos, nosotros tenemos que tomar un momento, meditar profundamente en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque si Dios si lo hacemos, nosotros vamos a estar muy agradecidos con el Señor. Porque si miremos en esto, nosotros tenemos que pensar en cómo Dios nos levantó, cómo Dios nos sacó de esa vida que tuvimos, sea de drogas, sea de alcohol, sea de una vida que no agradaba al Señor, o una vida perdida haciendo cosas que ahora, si pensamos en estas cosas, nos da mucha vergüenza de contarlo con otras personas. Pero Dios no está fijado en estas cosas. Dios vio en nosotros algo que nosotros no sabemos, algo que Él vio y Él va a usar en el futuro. Dios nos levantó, Dios nos sacó, Dios nos libró, Dios nos salvó. Mediten en eso, hermanos. Y en esto, si pensamos en esto, podemos decir, sí, es cierto, pero otra vez, ¿cómo respondemos a lo que Dios ha hecho por nosotros? Piensa en esto, hermanos. ¿Cuántas veces Dios ha puesto personas específicamente en nuestras vidas, y estas personas tuvieron un impacto en nuestras vidas más años después? Son cosas que el hombre no puede hacer. Y si hago la pregunta, si usted ha encontrado a alguien y desde la primera conversación que has tenido con esa persona, parece como conoce a esa persona por muchos años, pero en realidad es la primera vez de verlo o hablar con esta persona. Este es Dios, hermanos, y esta persona que Dios ha puesto en su vida es alguien que Dios va a usar por ese momento y en el futuro. Y cuando meditamos en esto, hermanos, nosotros tenemos que hervir de gratitud en referencia en lo que Dios ha hecho. Y esto es lo que pasó con David, porque David era alguien que pensaba de todo lo que Dios ha hecho. Y vamos a ver unos ejemplos que son aplicables a nuestras vidas. La primera es que cuando Dios escogió a David para ser el próximo rey, y cuando miremos en 1 de Samuel capítulo 16, versículos 7
al 13, pero vamos a mirar a unos versículos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo: tampoco a este ha elegido a Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Y si paramos ahí, hermanos, son cosas para hacernos meditar, porque hay muchas personas en este mundo, hermanos. Hay muchas personas que puedan recibir la gracia del Señor, que pueden ser salvos, que pueden recibir las bendiciones que nosotros disfrutamos. Pero ellos no. El Señor escogió a nosotros ser participantes de estas bendiciones. No más mediten en eso. Si seguimos leyendo, la Biblia dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envíe por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día y en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Imagínense, hermanos, cómo sintió David, porque habían otros, sus hermanos, que pasaron delante de Samuel, y Dios dijo que ellos no. Y Dios estaba esperando por el menor, aquel que muchos pensaron que este no, porque él es un joven, es un muchacho, y él no puede ser. Pero Dios dijo que este es, y él fue ungido para ser el próximo rey de Israel. Y lo digo esto, por ejemplo, porque nosotros tenemos que meditar, porque hay unos en este día, hermanos, que son los primeros en la familia que recibieron el perdón de Dios, los primeros que han sido salvos en la familia, los primeros que tienen una relación con Dios, y por medio de ellos el resto de la familia puede conocer a Cristo. No más piensen esto, hermanos, porque Dios tenía en mente quién era el escogido, y fue usted que Dios escogió. Aun si usted piensa que mi vida no tiene significado y vivo en tal condición, Dios tiene otros planes para su vida, y Dios tenía otros planes para su vida antes de este día, porque Dios sabe lo que Él va a hacer en su vida. Y si usted medite, y igual como yo, si meditemos en estas cosas, nosotros paramos y decimos: wow, Dios ha sido muy bueno para con nosotros, aún de darme este privilegio ser uno de sus hijos y otros no. Y es algo para nosotros, hermanos, de saber que Dios escogió a nosotros. Dios escogió a usted y Él escogió a mí para ser participantes de sus bendiciones. No más piensen en eso. Ese es el primero. Nosotros somos escogidos. Y el segundo es nosotros somos protegidos. Y lo digo, hermanos, porque en el mismo libro es Dios que cuidaba a David del enemigo. Cuando miremos en ese mismo capítulo, cuando David, en el capítulo 17, cuando David
tuvo esa batalla con Goliat, fue Dios que le dio la victoria. Y toda la gente miraron porque los mismos soldados tuvieron miedo. Pero David no tuvo miedo porque David sabía que Dios estaba con él. Nosotros, hermanos, tenemos que mirar a las cosas tal como son. Que no importa lo que está sucediendo aún en la ciudad o en el país o en el mundo, Dios está con nosotros. Y tenemos que estar seguros de eso. Y tenemos razones por estar seguros por lo que hemos experimentado, por lo que hemos visto. No es como tener una fe ciega, es tener por certeza que yo sé que cuando pido a Dios, Dios me va a escuchar. En esa semana, hermanos, en el trabajo, una compañera del trabajo, ella estaba muy angustiada porque su hija iba a dar luz a su primer bebé y tuvieron problemas en el hospital por la COVID. La mamá, la compañera del trabajo, la compañera del trabajo no pudo estar al lado de su hija y ella estaba llorando y otra compañera me dijo, Derek, puedes orar por ella porque esta es la situación. Y nomás lo estaba escuchando, pero no dijo nada. Y yo digo a ella, ¿sabes qué? Tenemos que poner esto en las manos del Señor. Y en ese día, hermanos, Dios escuchó y ese día su hija dio luz y todo salió bien con su hija y con la bebé. Y el día siguiente cuando fui al trabajo, la preguntaba, hey, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Y ella dijo, Derek, todo salió bien. Y esta es la cosa, hermano. Nosotros sabemos que si oremos por las cosas y podemos estar en paz, lo mínimo podemos estar en paz sabiendo que Dios nos escuchó y Dios nos contestó. Y David era alguien que estaba consciente de eso cuando él confrontó a este gigante. Él no tuvo miedo porque él sabía que Dios estaba con él. Y aún en estos días, hermanos, hay muchos que tienen miedo del virus, de la COVID-19 y están tomando muchas precauciones para cuidarse. Y esto no es malo, pero la cosa es, hermanos, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? Había una persona que me dijo, Derek, están dando pruebas de la COVID y quiero ir para tomar la prueba. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Tienes las síntomas? Él me dijo, no. Entonces, ¿por qué vas? Hay muchos hermanos, aún si están haciendo pruebas. ¿Para qué, hermanos? Y si nosotros sentimos, si estamos bien y no tenemos las síntomas o no tenemos problemas con nuestra salud, ¿por qué queremos juntar con los demás que están pensando o preocupado de su salud? Y aun cuando están sanos, ellos están tomando pruebas para estar seguros. Nuestra seguridad tiene que estar en el Señor. Y lo digo, hermanos, porque David era uno de ellos que estaba consciente que Dios está conmigo. Y cuando confrontó el gigante, Dios le dio la victoria. Y cuando el enemigo se levantó contra él otra vez, David no tuvo miedo, fue Dios que lo cuidaba. Miramos, hermanos, en capítulo 23 del mismo libro, en versículo 24 al 29. Y este es cuando el enemigo se levantó usando a Saúl para perseguir a David. Y mire, hermanos, David no tenía que hacer nada porque fue Dios que lo cuidaba. Miramos en versículo 24 al 29. Dice, y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Araba al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, y fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón.
Y mire, en versículo 26, este es muy interesante, hermanos. Y Saúl iba, en versículo 26, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar nombre Sela Amalecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Mire, en esto, hermanos, es algo que me hace decir, wow, porque ese solamente fue Dios. David estaba huyendo de Saúl y Saúl estaba persiguiendo a David, estaba acercándose más a David y estaba a punto de capturarlo. David no pudo escapar y eso es cuando entró Dios para poner un alto a lo que el enemigo estaba tratando de hacer a David. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Si nosotros meditamos, había tiempos cuando pudimos tener un choque, pero no había un choque porque fue Dios que puso su mano en medio. Había un tiempo, hermanos, cuando nos había pegar a nosotros la enfermedad, pero fue Dios que puso en medio para intervenir y no permitir que tocar a su pueblo. Nosotros tenemos que meditar, hermanos, en estas cosas porque Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos protege, y aun cuando cosas están fuera de nuestro control, es Dios que nos protege. Hermanos, miren lo que pasó a mí hace unos 3 días. Estaba saliendo del trabajo y en frente del trabajo hay una calle y esta calle tiene dos líneas para los carros, pero también los camionetas grandes, los trailers salgan para entrar en la calle. Y lo que pasó, hermanos, me dio vuelta para estar en esta calle, y mientras que iba yo, ese trailer grande, ese trailer entró en la calle y me volteó el volante, pero ese trailer siguió en mi dirección, pero no me pegaba. Al último momento se frenó ese trailer y a mi sorpresa el chofer no estaba mirando. El chofer no me vio, nomás era esa camioneta grande que paró y yo pasaba enfrente. Si no paraba, iba de pegarme al lado, y me hizo meditar. Solo Dios puede hacer eso. Y nosotros, hermanos, tenemos que mirar a las cosas porque hay instancias, hay tiempos, hay momentos cuando Dios nos protegió y el hombre no puede recibir el crédito o la gloria por eso. Damos la gloria al Señor porque fue Dios que lo hizo. Cuando meditemos en esto, hermanos, tenemos que sentir esa gratitud al Señor. La primera es, hermanos, Dios nos escogió. El segundo, Dios nos protegió. Y el último, Dios nos ha bendecido. Y cuando regresamos a esta historia, era David meditando en todas las cosas que Dios ha hecho. Fue Dios que lo escogió, fue Dios que lo protegió, fue Dios que le dio la bendición, las protecciones del Señor. Aún es Dios que levantó un ejército para David, y cuando cualquier batalla David tenía, él salió victorioso porque fue Dios que le daba. Este es algo, hermanos, para nosotros, y es muy interesante meditar en eso porque en cada batalla David tenía esa relación con Dios para que Dios confirmar si es de él ir o no ir a la batalla. Y Dios mostraba a David en diferentes formas que
Dios está protegiendo a David, y es lo mismo para nosotros. Dios nos protege, Dios nos guarda de lo malo. No es tomar por libertad hacer lo que queremos, lo que nos da la gana. No, hermanos, es tiempo de meditar y saber y vivir en ese mundo sin temor, sabiendo que Dios es el que nos cuida. Y Dios bendijo a David, porque la bendición que Dios dio a David está hallado en esta porción que estamos leyendo. Cuando miramos en capítulo 17 de Primero de Crónicas, versículo 9 al 14. David tenía en su mente hacer algo para el Señor, y era algo que agradó a Dios. Y en lugar de David hacerlo por Dios, fue Dios que lo hizo por David. Si miramos en versículo 9 al 14, la Biblia dice: Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puso los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Todos tus enemigos te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, y uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Cuando meditemos en esto, hermanos, son cosas para hacernos pensar cuán grande es Dios, porque Dios prometió a David que cuando él muera, él va a tener un miembro de su familia, una descendencia va a ocupar su trono, y su trono va a durar por siempre. Y para nosotros, hermanos, creo que es gran bendición saber que aun cuando ya nuestros días están muy cercas, podemos estar seguros donde vamos. Y esta es la promesa que tenemos en Cristo Jesús, que vamos a estar con el Señor. La Biblia nos muestra, hermanos, que estos días no son garantizados, y saber, hermanos, que aún en todo lo que está sucediendo, que aun cuando morimos, sabemos a dónde vamos. Esta es una bendición donde nosotros podemos estar contentos con esta vida que tenemos, porque sabemos que este es temporal y tenemos algo que nos espera. Y este es algo para nosotros en estos días: meditar en todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios nos ha dado, y nosotros podemos estar ser uno de ellos que son muy agradecidos de lo que Dios ha hecho. Y cuando meditemos, hermanos, como Dios nos escogió, no fue nosotros, porque nosotros andamos en el mundo haciendo cosas que ahora no queremos hablar de ellas. Dios nos protegió, y cada día Dios está haciendo esto. Aún en la noche es Dios que nos guarda, porque la palabra del Señor nos dice que Él que guarda a Israel no se duerme. Es Dios nunca duerme. Dios nunca nunca se cansa. Dios siempre está atento a su pueblo, y nosotros podemos estar o dormir en paz sabiendo que Dios está a nuestro lado, y Dios nos ha bendecido, hermanos. Es Dios que nos da la vida. Es Dios que nos da la habilidad de trabajar, y cuando estamos trabajando gustamos a ese trabajo, y somos bendición en ese trabajo porque somos bendecidos, y nosotros podemos compartir el Señor con los demás por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y podemos estar contentos, podemos estar felices, aun cuando los demás se preocupan, o cuando están enojados, están frustrados y no saben qué hacer. Es nosotros que podemos estar tranquilos, porque sabemos que todo está
en las manos del Señor. Es cuando ser bienaventurado, ser contentos, es cuando nosotros podemos disfrutar las cosas sencillas en la vida, una caminata con la familia o ver a nuestros hijos crecer y verlos tomar la responsabilidad y ver a ellos mismos orar y buscar al Señor y hacer preguntas de Dios. El otro día nuestro hijo Israel me hizo una pregunta del divorcio y me hizo meditar en eso porque él estaba leyendo la palabra del Señor y la palabra le habló algo y él me preguntaba de eso, de lo que él leyó en la palabra del Señor. Esta es bendición, hermanos, cuando nuestros hijos están creciendo en los caminos del Señor. Nosotros no podemos formarlos, pero podemos darles el ejemplo en lo que necesitan hacer. Y nosotros somos en el frente en dar el ejemplo a nuestra familia. Y ellos mismos están mirando. Si el padre no quiere ir a la iglesia, y lo mismo va a ser con los hijos. Pero si el padre y la madre están en el fuego de Dios y están orando y los hijos se notan que cada vez sus padres están orando, es algo que van a hacer cuando llegue el momento para ellos hacerlo. Dios ha sido muchas cosas, ha hecho muchas cosas en nuestras vidas y nosotros somos los que tenemos que tomar un momento para meditar en eso, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para concluir, la palabra gracias es una palabra que muchos usan, pero ¿cuántas de las personas que usan esa palabra o que digan o expresan esa palabra, cuántos saben qué significa? Esa palabra significa, gracias, significa una expresión de gratitud. Mediten en eso por un momento. La palabra gratitud es el estado de ser agradecido. Y si somos agradecidos, nosotros lo mostramos no solamente por nuestras palabras, pero lo mostramos por nuestras acciones, y eso es lo que hizo David. Son cosas para nosotros meditar en ese día. Y quiero terminar con una pregunta. ¿Está usted agradecido? ¿Está usted meditando en todo lo que Dios ha hecho? Es tiempo, hermanos, no mirar en lo malo, es tiempo mirar en lo bueno. No es tiempo mirar en lo que no tenemos, es tiempo meditar en lo que tenemos y apreciarla y mostrar la apreciación por nuestras acciones. Oremos. Señor, le damos gracias, muchas gracias por lo que has dado a nosotros. Y te pido, Señor, que tú traigas la mente de tu pueblo, Señor, de lo que has hecho en sus vidas. Y recuérdale, Señor, aún de los tiempos anteriores, de lo que has hecho en sus vidas. Bendice a mis hermanos que escuchen su palabra y oro que en ese día que quema en los corazones de su pueblo, Señor, este fuego de gratitud y que lo muestran por sus acciones. En el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que ser los que dar el ejemplo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo mostramos cuando expresamos nuestra gratitud al Señor. Dígale a Él en ese día, mediten todo lo que Dios ha hecho y mirar en su derredor y expresa su gratitud al Señor. Que el Señor les bendiga.